Listo. Nos ponemos, gracias, nos ponemos en la presencia del Señor. Alabamos su santo nombre por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Normita. Sí. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. La vas pasando y Mari Carmen nos hace la siguiente oración a San Agustín. Señor, tú que nos diste el que te encontráramos y el ánimo para seguir buscándote. No nos abandones al cansancio ni a la desesperación. Haznos buscarte siempre y cada vez con más ardor y danos fuerzas para adelantar en tu búsqueda. Ante ti ponemos nuestra fortaleza y con ella nuestra debilidad. Acreciéntanos la primera y cúranos la segunda. Ante ti ponemos nuestra ciencia y nuestra ignorancia. Ahí donde nos abriste, recíbenos, pues estamos llamando. Que nos acordemos de ti, que te comprendamos, que te amemos. Aumenta en nosotros tus favores hasta que totalmente nos... Tu nombre que es el nombre sobre todo nombre. Tú estás siempre con nosotros, tú nos cuidas. Tú nos has dicho en tu palabra que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nosotros somos unos necesitados de ti. Necesitamos de tu amor. Necesitamos de tus palabras. Necesitamos conocer tu verdad, conocerte a ti cada vez más. Por eso queremos estar y por eso estamos aquí en este cenáculo. Cada una desde su realidad, cada una desde su lugar de origen, desde su lugar de residencia, cada una desde su condición de estado, lo que el Señor le ha regalado, con todo lo que somos, con todo lo que podemos, con todo lo que sabemos. Aquí estamos, Señor, para alabarte, para bendecirte, para adorarte, para darte infinitas gracias por tantos favores como nos concedes. Gracias, Señor, porque tú siempre nos envías tu luz y tu verdad, como nos lo dices en el Salmo 43. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué estoy afligido, oprimido por el enemigo? Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me lleven a tu santo monte hasta tu morada. Y me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias con el arpa. Dios, Dios mío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora ahora y y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Yolita, cuando, pues ahorita lo puedes volver a hacer. Puedes revisar ahí donde estás grabando, si estás compartiendo sonido. Entonces tú le das compartir sonido y con esa opción se comparte los sonidos que hayan ahí en esas diapositivas que tienen sonido. Continuamos. Bueno, nosotros esta noche vamos a ver un tema muy bello
del cual espero ustedes también nos ayuden a enriquecer mucho con lo que tengan de sus experiencias. El tema es ayuno y oración. Estamos en el tema 10 del curso de evangelización que nos sugiere el padre Ernesto María Caro. Continuamos la siguiente. En la clase anterior hemos comenzado este acercamiento a Jesucristo a través de la Biblia. Entonces vimos lo que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo es todo. Sin la palabra de Dios somos como nada, como vacío. Somos una veleta sin viento. Somos un barco a la deriva. Hoy veremos precisamente cómo sacarle provecho a esa lectura de la Sagrada Escritura, para que la lectura traspase la lectura. La lectura de la Sagrada Escritura debe traspasar la lectura en sí y se convierta en oración. Porque tú puedes coger la Biblia todos los días y sí, leer, pero si no la oras, si no meditas, si no te pones en posición de oración, de meditación, de reflexión, si no pides la luz del Espíritu Santo, pues va a ser muy difícil. Así, con oración, leyendo la Sagrada Escritura en oración, nuestras vidas pueden ser conducidas a esa amistad más íntima con Dios, que es lo que necesitamos. Y nos responderíamos algunas preguntas como ¿cómo orar con la Sagrada Escritura? ¿En qué consiste el ayuno? ¿Por qué debemos ayunar? Porque una de las prácticas que hoy vamos a conocer, como lo dice el tema, es el ayuno. Y les adelanto, el ayuno sin oración, yo me atrevería a decir que el ayuno sin oración es dieta. El ayuno con oración es ayuno. Ya vamos a ver más aspectos del ayuno. Para que Cristo esté con nosotros, podemos pasar a la siguiente. Necesitamos continuamente que esté circulando esa fuerza de Dios, porque para permanecer en Él necesitamos estar en comunicación. Y la mejor manera de lograrlo es por medio de la oración. Entonces le vamos a pedir el favor. Voy a mirar, que es que no las veo mucho, pero voy a mirar por aquí. Le voy a pedir el favor a Noelia. Noelia, regálanos la cita bíblica que ya nos coloca Yolita. Volvió después donde los discípulos y los encontró dormidos. Dijo entonces a Pedro: ¿con qué no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Mateo 26, la palabra de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué te dice esta palabra, Noelia? Pues, ¿qué te pudiera estar diciendo en este momento? En este momento, que hay que orar para que si el Señor no nos viene, no nos encuentre dormidos como a los discípulos. Hay que orar a toda hora. Amén. Amén. Gracias, Noelia. Gracias, Yolita, que ya vas a pasar a la siguiente. Precisamente lo que nos dice Noelia. Hay que orar, hay que permanecer en vela, como nos dice también el texto. Porque alguna vez nosotros hemos experimentado
la debilidad de nuestra carne. Y hemos experimentado cómo dentro de nosotros hay una fuerza que nos empuja a hacer lo que no queremos. Y ahí es cuando somos débiles, cuando nos dejamos llevar por nuestras pobres fuerzas, que son ninguna, y caemos. Y somos tentados. Entonces, también ahí está, por otro lado, ese enemigo, ese adversario, ese maligno, ese demonio, ese diablo, ese Satanás, que está siempre buscando la manera de tentarnos para que caigamos en el pecado. Seguimos. Por esto necesitamos, Yolita, por eso necesitamos estar siempre preparados con la fuerza que nos da el ayuno y la oración. Esos son dos elementos fundamentales de la vida del cristiano. Llamémoslo armas, llamémoslo herramientas, pero son fundamentales. El ayuno y la oración, tan importantes como la Eucaristía y la palabra. Tan importantes. Deben de ir de la mano. Si yo soy una persona de Eucaristía, pues escucho la palabra en la Santa Misa, leo la Santa Biblia, pues debo de ir aprendiendo a dominar esa voluntad, entregándosela al Señor para poder hacer algo de ayuno, algo de sacrificio. Seguimos, Yolita. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra o de la Eucaristía, si no tenemos una vida de oración, si no incorporamos prácticas penitenciales, especialmente el ayuno, pues va a ser muy difícil evitar esas tentaciones y caer, por tanto, en el pecado. Yolita, seguimos. Vamos a ver algunos elementos fundamentales del por qué es importante la oración. Y allí vamos a detenernos un poco en ese pasaje de las tentaciones, que si mal no estoy, es el primer evangelio después del miércoles de ceniza. Con ese es que se empieza la cuaresma. Y nos va a hacer el favor, voy a mirar por aquí, Elba Guadalupe, regálanos Sí. la lectura de esta cita bíblica. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Como no comió nada en aquellos días, al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Palabra de Dios. Gloria a ti, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Renatica, regálanos la siguiente. Vamos a hacer esta lectura de esta cita, que es toda de la misma. Entonces la vamos a hacer seguidamente. Angelita, Renata no puede, dice que va en el metro. Ah, listo, pero te damos gracias porque estás ahí en la clase, Renata, gracias. Gracias por decirme, porque no lo había visto. Bueno, entonces, Susana, ¿sí puede? Silencio. A ver, buenas tardes. Hola, Susana. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevará, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Palabra de Dios. Del Señor, gloria a ti, Señor Ok. Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Susana. Yolita, regálanos la siguiente. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. El diablo finalmente lo dejó y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Normita, regálanos la siguiente y última de esta. Bien. ¿Ya la pasaste? Jesús le replicó diciendo: está dicho, no tentarás al Señor Dios. Entonces el diablo, habiendo agotado toda tentación, se alejó de él hasta su tiempo. Palabra Del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Normita. Bueno, en estas citas que nos presentan ese pasaje bíblico de las tentaciones de Jesús en el desierto, nos damos cuenta, puedes pasar, Yoli, nos damos cuenta cómo Jesús ha permanecido en oración durante esos 40 días y esas 40 noches. Y aún así es tentado por el demonio. El diablo lo deja por fin, pero lo volverá a tentar en Getsemaní. ¿Recuerdan? Cuando le dice al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero seguidamente dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo Jesús aguanta todas esas tentaciones, ya que había estado en oración y en ayuno. Siguiente. Nosotros continuamente nos vamos a ver tentados, y yo creo que eso lo vivimos nosotros todos los días, diariamente. Nos vemos tentados. Y nos vemos tentados en 3 áreas muy importantes, las cuales todos las vivimos y las sufrimos. En las cintas anteriores de este pasaje bíblico nos podemos dar cuenta cómo al principio el demonio tienta a Jesús en el placer. Jesús, después de los 40 días de ayuno, tenía hambre. Y nada tonto le dice, porque él también conoce la escritura: si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El demonio conoce muy bien quién es Jesús, por eso le tiene miedo, por eso sabe que se encuentra en la Eucaristía, por eso quiere profanar las hostias, por eso hacen las misas negras, por eso hacen todo lo que hacen, porque ese demonio sabe que en la hostia santa está Jesús, y él sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Él lo sabe mejor que nadie, mejor que los fariseos de su tiempo, mejor que todos los más sabios y letrados de toda esta época. Seguimos, Normita. Yolita, todos nosotros tenemos esta misma tentación, todos nosotros, el placer. Mire que a nosotros ese placer se nos presenta de muchas formas, no solamente como comida, se nos presenta como pornografía, se nos presenta como esas ganas de ver siempre esas novelas, como esas ganas de ser tan curiosos en lo que no debemos de ser curiosos,
se nos presenta en esas ganas de hacer aquello que entra por nuestros sentidos, por nuestros oídos, de escuchar lo que no tenemos que escuchar, de ver lo que no tenemos que ver. Y es así como nos vemos tentados en todas las formas por el placer. Que una persona que no tiene oración ni ayuno será siempre esa víctima de tentación. Siempre va a caer porque no tiene oración, porque no tiene ayuno. Con ayuno y oración es la única forma de poder combatir todos estos placeres que nos presenta el mundo. Seguimos. Pero no solamente lo tienta en el placer, después lo lleva y le enseña todas las riquezas del mundo y le presenta la oportunidad de tener dinero, el cual hoy siempre ha sido una fuerte tentación. Yo creo que es la tentación más grande del mundo y además sabemos que ha sido la perdición. Por dinero han matado, por dinero han robado, por dinero han pasado por encima de las personas. E incluso se han acabado hasta las familias. ¿Cuántos no han peleado? ¿Cuántas familias no han peleado por las herencias? ¿Cuántos? Y se dividen porque no saben, porque es tanta esas ganas de poder, esas ganas de riqueza, sobre todo de riqueza en este caso, que se dejan seducir. A quien no le gusta tener un mejor coche, una casa más bonita. Seguimos, Yolita. Y claro, es ahí donde el demonio te va a decir que él te lo puede dar, así como le decía Jesús en el desierto. Y así vemos cuántos negocios ilícitos, cuántas formas que no parecen tan malas para adquirir dinero. Y empezamos por poco y cuando nos damos cuenta ya estamos enriqueciéndonos ilícitamente. Seguimos. El demonio sabe cómo llevarnos, él es hábil, él es sutil y nos lleva así de esa manera hábil y sutilmente a sus terrenos para que fácilmente caigamos en la tentación. Seguimos. Y esa tercera forma de que el demonio tienta a Jesús es en el poder, llevándolo al pináculo del templo y le dice, tírate de aquí, no tienes pues el poder, no es que eres el Hijo de Dios, basta que lo digas y los ángeles vendrán, te tomarán en sus manos y te llevarán de nuevo a un lugar sin que tu pie tropiece. Oiga, pues como quería hacer caer al Señor. A quien no le gusta tener poder en la casa, por ejemplo, aquí yo soy el que mando. Cuando somos esos padres autoritaristas o cuando somos esos jefes donde solo decimos nosotros la última palabra, o cuando también, en nuestro caso de las que hemos sido profesores, maestros, a veces hemos ejercido mal esa autoridad en nuestras aulas de clase, porque creemos que si no la ejercemos, pues se nos va a pique lo que estamos haciendo o no podemos desarrollar los procesos de tal o cual manera. Pero el Señor nos fue enseñando cuál es la mejor autoridad en esos casos. Y por eso muchos gobiernos se deleitan acabando con las naciones, porque entran a querer solo tener ese poder y nosotros somos los reyes y aquí solo se hace lo que nosotros mandamos y estamos acá para que se nos obedezca. Eso tiene un nombre de aquellos pecados capitales, como la soberbia, que va de la mano del egoísmo y está continuamente empujando a nuestro corazón, buscando ese poder. Bueno, es así como seguimos, Yolita. Como vemos así en la cita que ya vamos a leer a continuación de Romanos 7, 14 y siguientes, que siempre dentro de nosotros habrá una fuerza que nos empuja. No somos ajenos a esa fuerza, por más oración que tengamos. Ojo,
En muchos casos, personas de mucha oración, personas de mucha Eucaristía diaria, logramos, incluyámonos ahí, caer en esos pecados horribles de soberbia, egoísmo y orgullo. Por eso hay que estar muy atentos y vamos a reforzar esto con estas palabras que nos dice Romanos 14 y siguientes, y le pido el favor a Mari Carmen que nos haga esta lectura. Sabemos en efecto que la ley espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente no comprendo mi proceder, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Romanos 7, versículos del 14 al 15, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, es una ley espiritual, porque podemos seguir, porque Él conoce, ese demonio conoce muy bien nuestro corazón y sabe utilizar todas estas debilidades que nosotros tenemos. Por eso hay que mantener siempre alerta nuestro corazón, y eso lo logramos a través de la oración, pero una oración continua, una oración meditada, una oración profunda, una oración sincera que nos mantenga siempre atentos a Dios, pero también a través del ayuno. Porque mire lo que nos dice Romanos, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Entonces, eso es fuerte. Esto es fuerte para nuestras vidas si somos personas de oración. Entonces, salgo de la Santa Misa y me voy a pelear con mi familia. Me voy a estrujar a mis hijos. Me voy a gritarlos. Y ahí es donde hago lo que aborrezco y lo que aborrece el Señor. Jesús, en el huerto de los olivos, ha vencido la tentación porque supo permanecer todo el tiempo en oración. Y él se paraba de allí, sudando esas gotas de sangre, y se iba donde los discípulos, y ellos ya se habían dormido. Y ahí es que les dice, ¿no habéis podido velar siquiera una hora conmigo? Claro que no es fácil orar, o más bien no es fácil el ponerse en oración. No es sencillo. Necesitamos de mucho coraje, de mucha decisión. Una de las grandes enseñanzas que Jesús nos dejó fue precisamente la del ayuno. Algo que actualmente hemos perdido en nuestra iglesia. Tenemos un par de días tan solo que se promueven por parte de la iglesia, que son el miércoles de ceniza y el viernes santo. Eso sí nos los ha mandado la Santa Iglesia. Pero podríamos pensar que la iglesia se ha quedado corta en esta parte del ayuno. Y podemos seguir, Yolita. Ese ayuno, como nos muestra un poquito esta diapositiva, miremos ese signo de la cruz en ese pan. El ayuno es presentarnos en esa humildad de que sea en esa mentalidad del castigo y de que nosotros podamos combatir esa vida de carne y ser ese molde de la sobriedad. Ese ayuno eclesial que conocemos es en la mañana tomarse un pan con un café. Ese es el eclesial, el que manda la iglesia. Luego no comer nada entre comidas. Y la comida principal
ya uno la escoge si es la del almuerzo o la cena, que sea ligera. Y en las otras dos las reemplazamos por café y pan. Y ahí cada quien lo ha interpretado como quiere, ¿cierto? De acuerdo a sus condiciones, necesidades, posibilidades. Una comida ligera. ¿Qué es una comida ligera? Una comida suave, una comida que no sea de mucho caché, algo sencillo. Sin embargo, nos preguntamos, ¿a esto se referirá Jesús cuando nos habla del ayuno? Sigamos. Jesús nos mostró en ese texto de Lucas cómo hay que mantenernos verdaderamente sin comer. Él se fue al desierto y ahí no hay nada que comer. Y permaneció 40 días y 40 noches ayunando y orando. El Señor ahí nos dio la clave. Se fue al desierto. ¿Cuál es nuestro desierto? Es cierto que no podemos hacer un ayuno tan prolongado sin una dirección espiritual adecuada, sin que alguien pueda ir siguiendo nuestro desarrollo, sin que alguien nos pueda conducir. Esto puede traer, en lugar de buenas consecuencias para nuestra vida espiritual, puede ser utilizado por el demonio para traer malas consecuencias para nosotros. Por eso esos ayunos prolongados, cuando ustedes han escuchado, de pronto lo han escuchado o lo han vivido o lo han hecho, los que ayunan 40 días, hemos visto que es con mucho acompañamiento espiritual, es en oración, es en batalla, se hacen hasta cercos de Jericó, se hacen oraciones de liberación, se hace de toda clase de oraciones, porque es una batalla espiritual, es una batalla para combatir todos esos demonios. Y mientras más grande sea el demonio de lujuria, de soberbia, de todo esto, de todas estos pecados capitales, pues más grande deberá de ser esos sacrificios. Podemos seguir. Sin embargo, vemos que el ayuno es y debe ser parte de nuestra vida espiritual. El cristiano debe de ayunar frecuentemente. ¿Cómo se puede empezar? Se puede empezar de la siguiente manera, con un ayuno que se llama ayuno mitigado, que puede ser el que propone la iglesia. ¿Cómo es el que propone la iglesia, que lo dijimos ahorita? Café y pan. Y una comida ligera. Y una de las comidas importantes, más ligera. Gracias, Maricar. Muy bien. Entonces, teniendo eso claro, podemos empezar con ese ayuno. Irnos negando algunas cosas. Podemos seguir, Yolita. Irnos negando algunas cosas entre semana. Por ejemplo, hoy no voy a tomar ese refresco que me gusta tanto, hoy no voy a tomar tinto, hoy no me voy a tomar ese jugo, esa gaseosa que lo tengo ya como hábito. Como negarse, o ese dulce, o esa torta, ese pedazo de torta que tanto me afana y me hace pues deleitar. Ese tipo de cosas se las podemos ir ofreciendo al Señor. Hoy no me voy a ver esta novela. Hoy no voy a escuchar este chisme. Si escucho si estoy en un murmullo ahí, estoy escuchando algo que no deba escuchar, me retiro de allí. Cosas de ese tipo. Entonces, negarnos algunas cosas, seguimos, Yolita. O hacer algún otro pequeño sacrificio. Algo que haga que mi voluntad se vaya alineando, que nosotros le podamos enseñar a nuestro cuerpo
que somos nosotros, por la gracia de Dios, los que lo gobernamos, y que no es el apetito el que va a venir a gobernar. ¿Recuerdan las palabras de Jesús cuando estaba en el desierto? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, completa el texto. Entonces nosotros bien podríamos hacer eso mismo, cuando estemos como tentados en ese aspecto. No solo de pan vive el hombre, y abstenerme. Si no me puedo abstener de tomarme ese refresco o de comerme ese postre, ¿acaso podré abstenerme en el momento de la tentación mayor? Analicémonos ese pedacito de nuestras vidas. Somos débiles y es por eso que necesitamos esa fuerza de Dios. Necesitamos de ese entrenamiento en la vida espiritual. Así como el atleta se va y entrena 2, 3 horas diarias para esa competencia que quizás dura 30 segundos, 10 segundos, esos velocistas, o que dura la maratón, que dura esa hora larga para sus grandes maratonistas. Pero se tienen que entrenar y entrenar y entrenar diariamente. Asimismo, debe de ser nuestro entrenamiento en la vida espiritual, para que cuando nos sintamos atraídos por la tentación, la cual siempre va a venir de parte del demonio, tengamos esa fuerza que únicamente nos la da el ayuno. Yolita. Hoy en día vemos en nuestra iglesia que mucha gente no puede con sus vidas, no hace ninguna penitencia. También observamos que cuando nos vamos a confesar, muchas veces el sacerdote, por estar de pronto deprisa, nos dice, tranquila, mijita, esté bien atenta en la Santa Misa, ora un Padre Nuestro. Entonces, cuando nos ven esas penitencias así, que nosotros quedamos como, ¿cierto? Yo creo que nos ha pasado a todas. Entonces, ofrezcámosle al Señor un sacrificio añadido a la penitencia que nos puso el Padre. Cumplimos esa penitencia, pero además le añadimos ese pequeño sacrificio para que nosotros podamos ir fortaleciendo esa partecita que requiere nuestra alma que trabajemos. Y así como nos lo dice Mateo en la siguiente cita que nos va a poner Yolita y que nos la va a leer. ¿Quién está por allí que no nos haya? A ver, yo las miro por aquí. Elba, volvamos otra vez con Elba. Ahora, entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Palabra de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Eso dice mucho, ¿cierto, Elvita? Sí, yo ahorita estoy leyendo, escuchándoles, y la verdad, yo antes me estaba preparando para intercesora, y yo hacía mi ayuno, mi oración y todo eso, y de verdad que hace pocos días escuché la palabra en la misa y estaban hablando de la pereza. Y creo que la pereza es la que me tiene amarrada de verdad. Porque me pongo a hacer mi oración y a veces no puedo, y es una cosa que a mí se me cierran los ojos. Y necesito fortalecerme. Yo hacía mi ayuno y ya tiene rato que no lo hago. Ok, gracias por ese testimonio, Elvita. Y recuerda siempre el ayuno con oración para que estés bien fortalecida. Y cuando sientas que es ese ataque, trabaja en ello y te felicito que estés trabajando. Porque no podemos seguir a Jesús si nosotros no sabemos renunciar.
y si no tenemos la capacidad de vencernos a nosotros mismos. Si queremos lograr esto, solo se puede mediante el ayuno. Cada condición de nosotras, cada debilidad, cada momento de crisis, claro que debemos empezar por cosas pequeñas. Por ejemplo, hoy no me tomo un postre, hoy me niego ese café de la mañana, hoy me niego esa novela, hoy me niego ese programa que tanto me gusta, hoy voy a evitar un poco más el celular, lo voy a dejar más quietico, sobre todo cuando nos entretenemos tanto en otras cosas en el celular. Y es así como poco a poco vamos incrementando lo que podemos dejar de hacer como sacrificio y vamos aumentando cada vez más, y así voy acostumbrando a mi cuerpo a que soy yo la que lo gobierna. Mira que somos nosotras las que tenemos la llave, somos las que lo dirigimos para que cuando venga la tentación nosotros podamos rechazarla. Así como nos lo dice la siguiente cita que Noelia nos va a hacer el favor de leerla. Noelia. Tienes el micrófono puesto, Noelia. Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Noelia. Necesitamos entonces aprender a ayunar, ¿verdad? Debemos de llegar a ayunar hasta poder en un momento determinado hacer un ayuno de pan y agua. Es decir, no comer nada durante todo el día, sino a pan y agua, que es el que manda la Virgen. Las que somos amigas de la Virgen sabemos que a la Virgencita nos ha pedido que ayunemos los miércoles y los viernes a pan y agua. Pero tenemos que entrenar para llegar allá. Jesús, en la misma oración que Él nos enseña, sabe que el enemigo malo va a estar acechándonos continuamente. Y por eso nos dice en esta cita que nos va a hacer el favor, Yolita. Sí, cómo no. Yolita, tú misma. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Mateo Y no 6, nos 3. dejes caer. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Normita. Bueno, Yolita, seguimos. A partir de ese versículo 9, acá del Evangelio de Mateo, encontramos cómo Jesús nos enseña a orar. Es la oración del Padre Nuestro, que está formada por una serie de peticiones. Y lo que vamos a ver hoy con mucha atención es el versículo 3 de esta enseñanza, y nos dice cómo vimos que no nos deje caer en la tentación y nos libre del mal. En eso se basa nuestra clase de esta noche. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Así es como nosotros lo rezamos. Sin embargo, en la traducción griega y latina de San Jerónimo vamos a encontrar y líbranos del malo, el que hace el mal. Entonces sería líbranos de aquel que hace el mal. Dios sabe que en nuestra vida estamos luchando continuamente contra el enemigo. Es esa batalla espiritual. Jesús mismo tuvo tentaciones, como lo hemos visto en esta clase de esta noche. Si Jesús la tuvo, obviamente nosotros la tendremos. Pues imagínense, ¿cierto? Si Jesús, siendo Dios mismo, tuvo tentaciones, ¿cómo no será nosotros con esta carne que sí es bien débil? Por tanto, necesitamos que Dios nos libre
del maligno. Y por eso oramos en la oración fundamental que Jesús nos enseñó. No permitas que seamos tentados. Yolita, podemos pasar, que ya pasamos. Que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Al contrario, aumenta nuestras fuerzas. Es lo que le vamos a pedir al Señor. La iglesia nos pide que recemos el Padre Nuestro en la mañana, al mediodía y en la noche. Nosotros lo podríamos rezar varias veces también, ¿cierto? Posiblemente lo recemos más veces. Si hacemos el Santo Rosario, pues mínimo lo vamos a hacer 5 veces. Pero que también estamos orando a ese Padre Nuestro, a conciencia, despacio, profundamente, pensando en esas palabras tan bellas que el Señor nos enseñó para orar. Y es así pues que de manera que estemos continuamente pidiéndole al Señor por todas nuestras necesidades, esas que están contenidas en el Padre Nuestro. Pero principalmente que nos libre de caer en la tentación, que sería el juego del maligno, para poder permanecer siempre en la gracia. Una persona que no tiene oración, que no clama a Dios, que no pide, que no entra en contacto con Él, no abre su corazón. No abre su corazón a Dios, y de nada le vale pedir cosas y obtenerlas si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Si siempre que aparecen las tentaciones en el camino y mis pasiones me tiran sobre ella, Jesús nos dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en este mundo si finalmente se pierde a sí mismo? Necesitamos clamar al Padre continuamente para que nos salve. Necesitamos de su fuerza y de su gracia. Siguiente. El ayuno viene entonces en nuestro auxilio y nos dará la fuerza para permanecer en la oración. La primera penitencia es la oración, ya que es difícil, por ejemplo, levantarme temprano para orar, ¿verdad? Entonces hay que aprendernos muy bien eso. Una persona que no hace oración, que no tiene un trato continuo, permanente y profundo con Dios, jamás, jamás de los jamases verá resultados espirituales en su vida. Y no vamos a poder orar si no tenemos ayuno. Y no vamos a poder tener ayuno si no tenemos oración, si no oramos. O sea que siempre van unidas esas dos partes. Así como nos lo dice Mateo en 6:16. ¿Quién no lo quiere leer? Yolita está por ahí, ¿cierto? Yolita la puede leer. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que fingen un rostro escaulido, para que las gentes noten que ellos ayunan. En verdad os digo, ya tienen su paga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es. Si estamos en ayuno, nuestra cara debe permanecer reluciente. Maquillarme otro poquito, pues porque si no me maquillo voy a estar así, todo escuálido, como dice la palabra, ¿verdad? Y estar alegre, estar animosa, estar en oración para que podamos estar fuertes. De eso se trata. Y el Señor nos dará la fuerza. Hay una frase muy bella cuando estamos ayunando que dice: Jesús, ayuna en mí. Ven, Jesús, y ayuna en mí. Y estamos como débiles. Jesús, ayuna en mí. Jesús, ayuna en mí. Ven, Jesús, y ayuna en mí. Entonces, el ayuno, como vemos en la cita de Mateo, es esa parte fundamental en nuestras vidas
y por eso es que necesitamos retomar. El padre Ernesto María Caro nos invita a que leamos ese documento y verlo con detenimiento para poder empezar un programa de ayuno en nuestras vidas. Si no ayunamos, el espíritu no puede fluir en nosotros. Por eso vemos gente que comulga y no hay transformación en su vida. Y la palabra pues tampoco transforma su vida porque le falta oración. Entonces son 3 elementos que hacen posible la transformación. ¿Cuáles son? El ayuno, la oración y la palabra. 3 elementos que hacen posible esa transformación. El ayuno es la transformación en nuestras vidas. El ayuno, la oración y la palabra. Para que podamos dejar que el Espíritu de Dios fluya en nosotros. Si no tenemos esos 3 elementos, vamos a ser una presa muy fácil de la tentación. Porque el demonio conoce muy bien cada una de nuestras pasiones. Conoce muy bien nuestros corazones. Y sabe de qué forma presentarme la ocasión como lo hizo con Jesús. Sabe muy bien. Bueno, estamos aquí pues ya concluyendo todo esto que hemos venido viendo a lo largo de este ciclo. Ese gran tema de la vida en abundancia. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Y con esa vida en abundancia que nos da el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero para que circule ese Espíritu Santo, necesitamos permanecer en él. Y para permanecer en él necesitamos tener oración, Eucaristía, sacramento de reconciliación. Y necesitamos de la palabra de Dios que guíe nuestra vida. Solamente a través de estos elementos podremos tener una vida y una vida en abundancia para la gloria de Dios. Bueno, mis queridas niñas, aquí vamos concluyendo y con lo siguiente nos vamos a ayudar para acordarnos de todo lo que hemos visto. Con la palabra sol. Escribamos esa palabra sol en nuestras libretas. Vamos a hacer un acróstico. Ahí está el acróstico en sus pantallas. Donde que es la S, nos está presentando los sacramentos. Todos los sacramentos que tenemos en nuestra Santa Iglesia. En nuestra Iglesia Católica. Allí donde nosotros pertenecemos. La O de esa palabra sol nos está definiendo la oración. Y junto con la oración, el ayuno. Porque esas dos van unidas. Oración y ayuno. Y con la L final de esa palabra sol está la lectura y meditación de la palabra de Dios. Estos 3 elementos son el sol en nuestras vidas. Cuando nosotros abandonamos el sol y no brilla sobre nuestra vida, nos quedamos en tinieblas. Siguiente diapositiva. Y así seremos presa fácil de nuestras tentaciones. Y por ende, el demonio que busca poco a poco irnos conduciendo por el camino del mal, como dice la primera de Pedro 8, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Y sin darnos cuenta, nos vamos a encontrar perdidos. Si nos abandonamos de ese sol que son los sacramentos, la oración y el ayuno y la lectura asidua de la palabra. Para finalizar, nos tenemos que dar cuenta de que necesitamos la Eucaristía y la reconciliación. Ambas también van de la mano. La reconciliación sirve para apoyar a la Eucaristía, la cual es la que nos alimenta. Pero sin la reconciliación no nos podremos alimentar. Y necesitamos también de la oración, pero sabemos que sin el ayuno no podemos tener oración y necesitamos de la palabra de Dios, la cual no se trata simplemente de una lectura, sino de una asimilación. Y esto es lo que hacemos a través de la meditación. Así tenemos que estos 6 elementos permitirán que nuestra vida pueda alcanzar la plenitud y dar fruto, como nos lo dice Mateo 5, 13, 14. Por ahí vi a Brenda. Brenda, qué rico verla por ahí. Si de pronto puedes leer, te pedimos. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Mateo 5, versículos 13 al 14. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Brenda. Qué rico escucharte y verte por acá. Sí, aquí estamos un ratito, gracias a Dios. Amén. Porque como dice esta palabra, porque eres sal de la tierra, sal de esa familia de donde te toca ahí estar en esa batalla y en ese amor. Aquí con estamos. Ese hijito Diego. Amén. Sí, gracias. Amén, amén, amén. Gracias. Amén. Susanita, para que nos completes esta cita bíblica. Ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que seamos pues esas lámparas, que no escondamos esos dones que el Señor nos dio, que brille nuestra luz en los nuestros seres queridos, que no se nos aplique el dicho que es que somos luz en la calle y oscuridad en la casa. No, por el contrario, seamos más luz en nuestras casas. Es a través de esta vida cristiana, de esta vida cotidiana, como nosotros producimos obras de salvación, obras buenas, y se desarrolla en nosotros la caridad, porque el Espíritu Santo es el amor, la caridad, y se impregna en toda nuestra vida. Bueno, este ha sido un tema muy bonito y nos va a quedar esas tareitas para que vayamos haciendo ese ejercicio. Si alguna vez lo hemos hecho y no hemos podido volver, retomemos. Así sea con el ayuno eclesial. Así hagamos ese no más. Así sea ofreciendo esos pequeños sacrificios. Si nuestras condiciones de salud no lo permiten. Y que no nos pongamos a hacer gracias tampoco. Pero yo sé que el Señor nos recibe cualquier pequeño sacrificio que nosotros le ofrezcamos. Eso sí, tú lo oras, tú te preparas y tú se lo presentas al Señor. Señor, yo te voy a ofrecer esta semana tal cosa por
esta situación y le dices la situación, o por esta persona y le nombras la persona y lo que tú estás pidiendo para ella, o por lo que quieras ayunar, o por lo que quieras ofrecer ese sacrificio. Entonces, la tareita es proponernos tener 15 minutos diarios de oración, procurando buscar los momentos de más paz para que podamos platicar con Dios. Si es el último momento del día, regalémosle esos 15 minutos al Señor y verás con la paz que te vas a ir a tu camita, a dormir, al descanso. Nos vamos a proponer comulgar por lo menos cada domingo, si es posible, si tu situación de vida te lo permite. Pero si no te lo permite, ve a misa y haz la comunión espiritual. Eso es lo que ha mandado el Papa Francisco y por eso es que ha sido mal entendido. Él no está mandando a los que viven en unión libre a que vayan a misa y comulguen, no. Él los está mandando a que no dejen de ir a la misa, a que comulguen espiritualmente, a que estén de la mano de Dios, ya que no lo pueden hacer sacramentalmente. Lo ideal de la Santa Misa sería diariamente, pero también está entre las posibilidades, según pues lo que te toque vivir, ¿cierto? O si estás muy lejos, o si no tienes quien te lleve, bueno. Dedicando unos minutos después de la comunión a dar gracias a Dios, a quedarte 5 minutos en el Santísimo. Dedicar 15 minutos a la lectura de la palabra. Y luego pues ya vamos a ir mirando también más de esta parte, como hacer la lección divina y todo eso. Y aquí les quedan unas preguntitas en la diapositiva 65. ¿De qué otra manera puedo unirme a Jesús? Ahí dice la cita, pues qué cita bíblica crees que la tenga. ¿Qué necesito hacer para permanecer en Jesús? ¿Quién lo dijo? ¿Qué cita nos narra las tentaciones de Jesús y cómo las venció? En conclusión, ¿cuáles son los 3 elementos indispensables para poder participar en la vida en la abundancia, en esa vida de espíritu? Entonces, ahí podemos pues estar con todo esto que hemos aprendido en esta noche, de saber que el Señor siempre está con nosotros, que el Señor, que esos caminos con el Señor no son fáciles, los caminos con Dios son difíciles. Nos dice que entraremos por la puerta estrecha, porque los caminos del Señor son estrechos y pedregosos, porque traen cruces. No podemos pretender ganar el cielo sin cruz. Y esa vida en Cristo la vivimos precisamente en esos desiertos de nuestros silencios, en esos desiertos de nuestras soledades, en esos desiertos de nuestros desprendimientos materiales y también esos desprendimientos de nuestros seres queridos, esos desiertos de las desolaciones, esos desiertos de las tribulaciones por las que pasamos, esos desiertos de esas cegueras interiores, cuando no queremos ni ver, ni escuchar, ni oír nada. Cuando Jesús se nos presenta enfrente a través de tantas situaciones y tantas personas y nosotros no lo atendemos. Que seamos pues siempre esas personas que transmitamos gozo, que transmitamos serenidad, porque siempre confiamos en la misericordia del Señor. Ver esas caritas de muchas acá que están pasando por tantas dificultades y vienen y nos regalan a través de esa pantalla esa sonrisa. Eso es la misericordia del Señor.
en esas batallas que tenemos. Por eso las tentaciones se superan con fe y confianza. Y me preparo con la mejor arma. ¿Cuál es la mejor arma? La oración. No se les olvide, orar, porque con ella nunca falla la gracia y la fortaleza que nos da el Espíritu Santo. El profeta Oseas dice algo muy bonito, me lo encontraba cuando preparaba la clase, y es que en un diálogo de Dios con su pueblo Israel, le habla como a su esposa, y a esa esposa que ha sido infiel a esa promesa de amor, y la conduce al desierto. Mire, ha sido infiel, y él la coge de la mano y la lleva al desierto para renovarla en su amor y en su fidelidad. Y le dice, por eso yo voy a seducirla y la llevaré al desierto. Y le dice, y le hablaré al corazón. Y allí cantará como cantaba en los días de su juventud. Eso es algo muy profundo, muy bonito. Eso está en Oseas 2, 16, 17. Oseas, el profeta Oseas. Y es eso, ir al desierto, que ese desierto es el que nos invita a la oración. Ese desierto es el que va a fortalecer, nos va a fortalecer en esa tentación. Y somos tentados siempre en diversas maneras. Lo vimos en el pasaje de las tentaciones. Somos tentados en ese tener, en ese poder. Y siempre vamos a ser tentados. Esperamos pues, formación hago que todo esto que hemos visto en este ciclo, en este tiempo, desde la vida en abundancia, nos haya dejado muchas enseñanzas, y nosotros veamos que vamos creciendo, que le vamos aportando a nuestra vida espiritual siempre cosas mejores, para que podamos ser los mejores discípulos de Jesús. También me gustaría que reflexionaran cuál es tu desierto. ¿Cuál es ese desierto? ¿Y cómo lo combato? ¿Cómo voy a ese desierto? ¿Y cómo combato esa tentación que me encuentro en ese desierto? Cuando empezó mi conversión, porque todavía no ha acabado, esto acaba el día que uno se muera. Cuando empezó mi conversión tuve que hacer muchos ayunos. Y en esos ayunos fue que aprendí a encontrarme con el Señor, a amarlo, a conocerlo. Y en esos ayunos el Señor sanó tantas cosas en mi vida. Y en esos ayunos el Señor me enseñó tantas cosas que tenía equivocadas. Y en esos ayunos, pues claro que se vio uno tentado, pero fueron cosas muy maravillosas. Y pues ahora que tengo más años y las enfermedades, lo que ha llegado, le he propuesto al Señor en oración volver a ayunar, y se lo propuse en Cuaresma, pero esta debilidad de esta carne no me dejó. Y este manejo del duelo, que ha sido difícil,
el demonio ha atacado por la parte más débil mía, que es la parte de la comida. Y he confesado ese pecado de gula. Y he podido comprobar que el Señor está conmigo y que el Señor me ayuda. Y le propuse al Señor que ya que en Cuaresma no fui capaz de nada, en Semana Santa le ofrecí el ayuno y ayuné así más o menos eclesial, no tan eclesial, pero más o menos. Pero fue un poquito más grande. Pero yo sentía que eso no era. Y le he pedido al Señor que como fruto de esta Pascua, de su resurrección y de como fruto de que me haga sentir viva, le he vuelto a poner mi vida en sus manos. Este pecado de gula, este problema o como se llama. Y Él me está ayudando. Y voy en 2 semanas. He logrado hacer un trabajo de la mano de Dios. Y he logrado bajar 3 kilos. Porque yo sé que mis enfermedades no me van a permitir la obesidad. Y yo tengo que trabajar en eso porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y uno se va el día que el Señor lo llame, pero hay que cuidar el cuerpo como ese templo. Y si nuestras enfermedades tienen esa condición de que debemos de estar más livianas, pues hay que hacerlo. Hay que entregarle esa voluntad al Señor. Y eso les quería compartir esta noche con esta oración. Y gracias por escucharme. Yo sé que todas hemos hecho esos esfuerzos. El Señor recibirá enormemente. Y ya compartiste el sonido, Yolita, para que se pueda escuchar la canción. Sí, pero no sé si no al momento de descargar no lo guardó el sonido. Dale ahí en el play que le aparece ahí abajito, cuando tú pasas ahí se te despliega un play. ¿No? Dale clic ahí en la diapositiva. Ah, ya, ahí va. Pero no se te despliega. Ya. Ahí escuchamos. Enséñame a orar, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala hoy. Me he sorprendido orando, tu rostro emanaba paz, inmensa paz. Hoy me extasiaba de mirarte cuando orabas a tu Padre y te pedí, Señor, enséñame a orar, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, la noche ya cae sobre el tiempo y tú te alejas solo. Sí, amas la soledad, hablar con tu Padre en soledad. Enséñame a orar,
enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquíétala, 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 Señor. Recuerdo nos mandaste a no dejar de orar para no caer. Hoy estamos con María juntos en oración, esperando que vuelva. Enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquíétala, aquíétala, aquíétala. Podemos ir a la siguiente. Un momentico. Aquí. Hoy el Señor en su palabra, en ese pasaje del Evangelio, nos hablaba de esa paz que nos deja y esa paz que nos da. Y nos decía que con esa paz no se debe turbar nuestro corazón. Y nos pidió que no nos acobardáramos. Y eso es lo que vimos esta noche en esta enseñanza, en esta clase. En el Evangelio, el Señor hoy nos dijo que ya no hablaré mucho con ustedes, pues se acerca el príncipe de este mundo. Y nos decía, y no es que Él tenga poder sobre mí, es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Escuchando esta palabra de hoy, en este Evangelio, encontramos que es eso. Huyamos de las tentaciones, huyámosle al demonio. Si vemos que vamos a caer, no propiciemos esa caída. Por eso hay que estar atentas, por eso hay que estar orantes. Y si podemos ayunar, tanto mejor. Gracias, Señor, porque tu luz nos ilumina. Danos la fuerza de tu Santo Espíritu para saber vivir nuestros desiertos y salir victoriosos con la autenticidad de tu palabra, que nos comunica tu amor, que es esa misericordia misma. Gracias, Señor, por nuestros desiertos, por ese camino difícil, pero necesario, que nos lleva a vencer las tentaciones. Enséñanos a orar, como nos decía la canción. Limpia nuestra casa para ti, limpia nuestros corazones, limpia y libera a nuestras familias, limpia nuestras vidas de todo aquello que hicimos mal por haber caído en las tentaciones. Y vamos a orar todas con mucha devoción el Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cuando estamos en la Santa Misa, y en la Santa Misa, si quieres, Lolita, si quieres la puedes pausar ya. Cuando estamos en la Santa Misa, el Padre Nuestro en la Santa Misa no es una oración conclusiva. Entonces nosotros en la Santa Misa no decimos amén cuando termina el Padre Nuestro. Entonces, algo muy bonito que el Señor me ha puesto en el corazón es que cuando cuando llegamos a esa parte, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, mientras el sacerdote realiza esa siguiente oración para luego ya terminar el Padre Nuestro. Entonces yo le digo al Señor, libera a mi familia de la acción del maligno. En ese momentico yo le digo eso al Señor. Yo he sentido mucha fuerza en esa oración. Y ya entonces ya el sacerdote está diciendo, líbranos de las acechanzas del maligno. Bueno, entonces luego, y ya luego toda la asamblea dice, porque, perdón, espere yo, no, esta es otra parte. No recuerdo cuál es la otra partecita conclusiva. Yo tampoco lo puedo, quiero acordarme. Pero es siguiente. Y, ya vendrá. Entonces ya uno cuando va a esa segunda parte que ora con toda la asamblea, el sacerdote, uno se siente como tan escuchado por el Señor. Eso me lo van a entender cuando vayan a la próxima Eucaristía y yo lo voy a recordar porque en este momento no viene. Es algo Entonces, así como, líbranos, Señor, de todos los males. Y concede la paz en Y nuestros concedes la días. paz en nuestros días, sí. Para que vivamos Para que ayudados por libres, tu divina misericordia, seamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces ahí es donde dice toda la asamblea. Gracias. Porque tuyo es el reino. Tuyo es el reino, tuyo y el la poder. Gloria. Exacto. Y la gloria por siempre, por siempre, Señor. Entonces, aquí en nuestra parroquia. Hay mucha fuerza. Dime. Sí, aquí en nuestra parroquia, hace como 2 sacerdotes que estuvieron antes del que está ahorita, el padre Miguel, enseñó a toda la parroquia que cuando se dijera esa palabra de tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor, todos levantarán las manos hacia el cielo. Amén. Sí, Amén. es es como dar por sentado que todo lo que le hemos pedido en el Padre Nuestro, Él lo está haciendo porque Él es el que tiene el poder. Y mire que lo dijo hoy en la palabra. Y no es que Él dijo, me voy a retirar porque viene el príncipe del mundo, pero no porque Él tenga poder sobre mí. El Señor es el que tiene el poder sobre el mundo y sobre nosotros. Gracias, Brenda, porque me iba a ir triste sin poder. Brenda, te ganaste hacer la oración del Espíritu Santo. Ok, bien. Déjame cambiar de pantalla porque está en mi celular. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y le pedimos el favor a nuestra querida anfitriona, dándole gracias por su grabación hoy, por estar acá ayudándome, a Yolita, que nos haga la oración de San Agustín para terminar. Dios, Padre bueno, que nos exhortas a la oración y nos concedes lo que te pedimos, escúchame mientras camino en tinieblas y alárgame tu mano segura. Ilumíname con tu luz y hazme salir de mis errores para que, conducido por ti, vuelva a mí y me encuentre contigo. Mándame lo que sea de tu agrado, pero limpia mis oídos para que pueda llegar tu voz y sana mis ojos para que pueda ver tu luz. Que yo te busque, Padre, sin caer en el error. Dale al paso de mi vida para que, conociéndote, me conozca y pueda encontrarme, ya que te busco y te deseo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya puedes dejar de grabar y de compartir.